Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Libro de Josué, capítulo 3, y vamos a leer los primeros 5 versículos. No estamos reflexionando sobre todo el libro, sino sobre las bases de la lucha espiritual del cristiano, ¿no? Capítulo 3 dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hasta aquí nada más, podemos tomar asiento. Esta semana un matutino planteó un tema interesante que se llamaba ¿viejo o joven? Y decía que los científicos, hay científicos que se ocupan de cosas serias y hay otros que se ocupan de tonteras, ¿no? Y estaban tratando de buscar cambiar la edad de inicio de la vejez. Quiere decir que tenemos que estar muy atentos para saber cuándo empezamos a ser viejos. Porque van a poner allí, a mí me causó mucha gracia esto, ¿no? Están buscando poner una fecha para decir, de acá para atrás es joven y de acá para adelante es viejo, ¿no? ¿Cuándo comenzamos a ser viejos? ¿En qué momento? Cuando dejamos de mirar hacia adelante y cuando empezamos a mirar para atrás. ¿Cuándo empezamos a ser viejos? Cuando dejamos de tener proyectos y empezamos a vivir de los recuerdos. ¿Cuándo empezamos a ser viejos? Cuando creemos que llegamos al límite y que no podemos hacer más. Allá por la década del 60, Rodolfo Kuhn, que fue uno de los grandes directores de cine argentino, presentó una película muy interesante que se llamaba Los jóvenes viejos. Y en esa película mostraba que a pesar de estar en la plenitud de la vida, había una cantidad de jóvenes, él presenta 6 casos, en que carecían de metas, carecían de entusiasmo, no tenían capacidad de lucha. Y si no tienen capacidad de lucha, una persona es un viejo, aunque tenga 20 años, porque carece de futuro. Entonces, no pasa el asunto por la edad, sino por la capacidad de lucha que uno tenga. Tiene que ver con la lucha. Si yo estoy dispuesto a luchar, todavía no he entrado a la vejez. Recién entro a la vejez cuando se me acabaron las fuerzas y ya no quiero luchar más. Cuando empiezo a vivir únicamente de los recuerdos. Yo mientras que pensaba en esto, me acordé de Coca, que no sé si está hoy por acá Coca. Bueno, no la veo. Ah, acá está, acá Coca. Bueno, sigo sin verla, porque está ahí. No le digo que se ponga de pie porque igual no la vamos a ver. Que hoy cumplió 81 años, pero a esta mujer, ¿quién puede decir que es vieja? ¿No es cierto? Tiene una vitalidad tremenda. Y además tiene una cantidad de proyectos y de cosas y hace. Es decir, no es una cuestión de edad. Yo creo que muchas veces nos pasa como los antiguos y ponemos por ahí un cartel como el que habían puesto en la antigua Roma, habían puesto en las columnas de Hércules, es decir, en el estrecho de Gibraltar, habían puesto un cartel que decía Nec plus ultra, nada más allá. Es decir, no pase el barco de acá porque más allá no hay nada. Y lógicamente que los que navegaban en el Mediterráneo porque detrás del otro lado no se sabía lo que había. Hasta que Colón dijo, ¿por qué no vamos a ir más allá? Vamos más allá. Y fueron más allá. Y había algo. Nunca en la vida hay que poner un nec plus ultra, nada más allá. Somos viejos cuando perdemos la voluntad de seguir realmente luchando.
Y ya que estamos hablando de la lucha, es bueno destacar esto, que el libro de Josué muestra a un hombre que avanza hacia el futuro, porque el futuro es lucha, pero que avanza con una historia detrás. El pueblo al que él está comandando y al que él va a hacer entrar a la tierra prometida, 40 años antes, la generación anterior, estuvo en el mismo lugar y se negó a luchar, no quiso cruzar. Y entonces, y se murieron en el desierto y no escribieron historia en esos 40 años. No pasó nada. ¿Por qué? Porque al negarse a la lucha se acaba la historia. Es interesante, cuando usted lee la historia de este pueblo, usted lee el libro de Éxodo, Levítico y Números, y dice, eso sucede, todo eso, sucede en el término más o menos de 1 año y medio. Y después llega al libro de Josué y pasaron 40 años, y usted dice, ¿qué pasó con este pueblo? Que dio vuelta, no hizo historia. ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento de luchar, bajó los brazos y dijo no. Y entonces se quedó. Se terminó la etapa de Moisés, que tuvo que capitanearlos en este estado, hasta que los que no querían luchar se murieron todos, porque es el único destino que tenían. Y entonces aparece la nueva generación, y la nueva generación la enfrenta Dios a nuevos desafíos, nuevas experiencias, nuevas posibilidades. Y lo que hemos leído es Dios preparándolos para decirle, miren, esto es lo que tienen por delante, y los llama a avanzar. Y hay una cosa que tiene claro Josué: con la lucha hay futuro, sin la lucha hay muerte. Con la lucha hay futuro, pero sin la lucha hay muerte. Entonces Dios los llama a mirar hacia adelante. Y lo que les enseñó al principio es esto: si ustedes quieren alcanzar la bendición, tienen que saber que tienen que luchar. Si comienzan la lucha, Dios va a estar con ustedes. Es lo que hemos cantado. La victoria nos dará, pero si estamos en la lucha. Tienen que esforzarse y ser valientes y sujetarse a los mandamientos de Dios, nada más que esto. Pero Dios llega hasta aquí. Y cuando llega hasta aquí, para. Y dice, estos son los principios. Ahora, Josué, tenés que tomar la decisión. ¿Vas a luchar o no vas a luchar? Es decir, siempre hay algo que pasa por la voluntad de la persona. Siempre hay algo que pasa por nosotros. Dios dice, mira, el asunto es así. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y no me va a forzar a hacerlo. Yo me quiero morir en el desierto, me voy a morir en el desierto. Me voy a morir en el desierto. Yo quiero envejecer, voy a envejecer. Y voy a envejecer antes de tiempo. Pero el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es que avancemos, que fijemos metas, que avancemos detrás de esas metas y que tengamos logros espirituales. La vida espiritual es un continuo proceso y progreso. Pero desde antiguo, ya Salomón lo decía, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ya lo está diciendo 1000 años antes de Cristo. La vida espiritual es esto, es un avanzar hacia la luz. El apóstol Pablo también lo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Cuando vamos a la carta a los Hebreos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos están hablando de delante, de mirar hacia adelante. Siempre Dios nos invita a avanzar, de lo menor a lo mayor, de lo peor a lo mejor, de la escasez a la plenitud. Y yo creo que una pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana es cómo está nuestra vida espiritual, si estamos en un proceso de crecimiento o estamos simplemente en el freezer del mantenimiento, si estamos caminando hacia adelante o si estamos dando vueltas en el desierto, si estamos buscando la plenitud o estamos permaneciendo en la escasez. No nos tenemos que conformar con la pobreza espiritual, con la miseria espiritual, con la mediocridad espiritual, porque el proyecto de Dios es distinto para todos nosotros. En primer lugar, el proyecto de Dios es que vivamos en plenitud. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no para que tengan una vida mediocre y raquítica. Yo vine para eso. No solo la esperanza de la vida eterna, sino la esperanza de la vida plena, de una vida útil. La segunda cosa que Dios quiere es que no nos estacionemos en lo que somos. El apóstol Pablo dice, nosotros todos mirando al Señor somos transformados de gloria en gloria. Está hablando de avanzar, de una transformación. No te conformes con lo que llegaste.
¿Por qué te vas a conformar con eso? Si el Señor tiene un proyecto distinto, si hay que seguir avanzando. La tercera cosa es que nuestra vida sea fructífera. El Señor le dijo a los discípulos, yo los llamé a ustedes para que lleven fruto y que sean así mis discípulos. Como diciendo, si no llevan fruto, no son discípulos míos. Y después le va a decir, y yo los elegí y los puse para que lleven fruto, mucho fruto, y ese fruto permanezca. La generación anterior a Josué se frustró. Y Dios ahora le pone las normas y le dice, ¿qué es lo que vas a hacer, Josué? Porque todo depende de la decisión que tomes ahora. Esteban explica por qué se frustró la generación anterior. En su discurso en el Nuevo Testamento, frente al Sanedrín, explica y dice, esa generación se perdió porque Moisés los sacó de Egipto y ellos en su corazón volvieron a Egipto. Es decir, salieron y volvieron a mirar allá. Un pueblo que mira hacia atrás retrocede. En la vida espiritual puede que no estemos donde Dios quiere que estemos. Entienda esto que le voy a decir. En la vida espiritual puede ser que no estemos en el lugar donde Dios quiere que yo esté, pero siempre estoy en el lugar donde yo quiero estar. ¿Se lo repito? En la vida espiritual puede ser que yo no esté donde Dios quiere que yo esté, pero siempre estoy en el lugar donde yo quiero estar. Donde yo quiero estar. Es mi elección personal. Puede ser que tengamos el deseo, pero el asunto no es el deseo, es mover la voluntad. ¿Y por qué Dios le hizo ese planteo? Le hizo ese planteo a Josué porque le dijo, bueno, yo te expliqué todo. Ahora, yo lo que te digo es cruzar el Jordán. Pero el que tiene que tomar la decisión sos vos, ¿eh? El que tiene que ponerse al frente del pueblo y decir crucemos y todo esto, sos vos. Enrique Jardiel Poncela tiene una obra muy interesante que trata justamente de este tema, que se llama 4 corazones con freno y marcha atrás. Y uno realmente puede tener un corazón con freno y que marche para atrás, en vez de marchar hacia adelante. Para avanzar se necesita poner marcha adelante en la vida, y ellos pusieron marcha atrás. Comenzamos a envejecer cuando dejamos de mirar hacia adelante y nos concentramos en el pasado. Por eso Rodolfo Kuhn decía, hay jóvenes viejos. Cuando eludimos la lucha. Dios mira siempre hacia adelante y nos impulsa siempre a caminar hacia adelante. Tenemos que cuidarnos de algo que ahora se puso de moda, ¿vio? Está la moda de la nostalgia. La nostalgia de la década del 80, la nostalgia de la década del 60, la nostalgia. Está de moda. ¿Sabe qué significa nostalgia? Algia es dolor. Algia es dolor. Nostalgia, el prefijo nostos, significa regreso. La nostalgia es el regreso al dolor. Usted dice, no, pero la nostalgia a mí... Es que la nostalgia, aunque lo deje conforme, siempre usted está retrocediendo al dolor. Siempre retrocede al dolor. Los buenos días de antaño. No, los buenos días están adelante. Están adelante. Los buenos días están adelante. Estábamos en un cumpleaños de un amigo, fuera del país era esto. Coincidió que estábamos allí, estábamos en el cumpleaños de él, que cumplía 40 años. Y yo escuchaba lo que decían, ¿no? Lo que decían. Y es, llegaste. Y llegó el momento en que me dijeron, tiene que orar, ore por él, pastor. Como era el visitante, tenía que orar. Y yo dije, me voy a decir algunas cosas antes. 40 es un número importante. 40 días pasó Jesús en el desierto y lo mejor vino después. 40 años pasó Israel girando en la tierra y lo mejor vino después. 40 días duró el diluvio y lo mejor vino después. Entonces no digamos llegaste, digamos empezás. Es un comenzar, porque en la Biblia siempre que aparece 40, después aparece lo mejor.
Y yo creo que eso es lo que pasa, que muchas veces decimos llegamos, y yo digo no llegamos nunca, no llegamos nunca, siempre hay futuro delante, siempre Dios está esperando algo de nosotros. Y entonces Josué tiene que tomar esta decisión y entrar en la zona de conflicto. Y había que asegurarse el triunfo. Y entonces Josué da una orden, que fue la que leímos acá, que es tomar el arca de Dios, que para ese pueblo que todavía vivía de símbolos y de figuras, el arca ese era el símbolo de la presencia de Dios con ellos. Y dice, póngala 2000 codos delante. 2000 codos es 1 kilómetro, 1000 metros delante. Que vaya delante nuestro y nosotros vamos a seguirla. Por donde ella vaya, nosotros vamos a ir. Es decir, era una nueva forma de marcha. Antes, cuando marchaban, ponían el arca y todas las cosas en el medio. Ahora la ponen delante. Vamos a ir, pero la presencia de Dios que vaya delante nuestro. No vamos a adelantarnos a Dios, ni vamos a empujarlo. Si lo hubiera dicho, miren, el arca y todos atrás, el pueblo lo iba a empujar. Dicen, no, ustedes guarden 1000 metros de distancia. Cosa que tengamos que caminar al ritmo que marca eso que está delante. ¿Usted sabe qué hubiera pasado si le dicen al pueblo, que eran 2,5 millones de personas, mire, pongamos el arca y sigamos todos detrás? Iban a estar los empujones. Bueno, dice, no, pónganse 1000 metros atrás. Y el arca les va a ir marcando el camino. Y Dios es el que va marcando el camino. Y en ello se cumple esto que cantamos esta mañana. Grande es el Señor, la victoria nos dará. Nos va a llevar hasta el lugar de la victoria. Ellos estaban diciendo cuando pusieron el arca delante, hágase tu voluntad. Y estaban buscando la voluntad de Dios en su vida. El salmista dice, al Señor puse delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esto merece letras de oro. Lo puse delante, por lo tanto no hay nada que me conmoverá. Tiene una certeza. El cristiano mira hacia adelante, dirige la vida hacia adelante, porque tiene la voluntad de seguir al Señor, y el Señor va siempre delante, delante. Cuando el Señor resucitó, el primer mensaje que le mandó a los discípulos es, he resucitado, voy delante de ustedes a Galilea, allí nos encontraremos. Y Él fue delante, y cuando llegaron Él estaba allí. Y lo que tenemos que buscar es que el Señor vaya delante. Y cuando el Señor está delante, grande es el Señor, su victoria nos dará. La carta a los Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Josué tenía todo esto delante. Y entonces da la orden. Y la orden es, santificaos. Ese santificado significa, despojémonos de todo lo malo. Despojémonos de todo eso. Despojémonos del pecado que nos asedia y que está buscando que giremos en el mismo lugar para que caigamos. Despojémonos de eso. Y dice, santificaos porque el Señor hará mañana maravillas. Esta es la orden con la que el pueblo empieza a marchar. Sacamos todo lo malo y nos preparamos, porque el Señor el día de mañana va a mostrar su maravilla. Por eso, porque grande es el Señor, su victoria nos dará. Vamos a orar al Señor. Señor, te pedimos esta mañana que tú, que eres nuestro Padre Celestial y que quieres que vayamos hacia adelante, hables a cada uno de nosotros, a nuestro corazón,
para que nos despojemos de todo lo que nos asedia y lo que nos pesa y de todo lo que nos carga en el camino y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, sabiendo que ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que vamos a ver maravillas. Señor, esperamos las maravillas tuyas. Y por eso, Señor, te rogamos que esta palabra tuya se grabe en nuestro corazón. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.